Tras un mes de la muerte de una modelo erótica en esa ciudad, la SIJIN de la policía logró la captura de su expareja sentimental, a quien se le vincula de ser el presunto responsable del crimen. Un nuevo caso de feminicidio se reportó en la localidad Puente Aranda. Una mujer de 26 años fue asesinada por su pareja sentimental con un arma de fuego. Un nuevo caso de feminicidio se habría presentado en el sur de Bogotá en la madrugada del miércoles. Conmocionada se encontraba la comunidad del barrio Venecia en Tunjuelito ante el feminicidio de una joven de 26 años de edad en la noche del domingo. Responsable, su compañero sentimental. Los hechos se presentaron el jueves pasado a las 4:30 de la mañana. El hombre ingresó a la vivienda y atacó con arma blanca en el tórax, brazos, en la cabeza y en el cuello a Zaida Rocío Yaima. Durante los 5 primeros meses del 2018, los casos contra mujeres en Colombia aumentaron. Los ataques contra las mujeres no son un tema nuevo. Sin embargo, el crimen de Rosalvira Celi en el 2012 fue el caso que despertó a los colombianos ante esta problemática. Rosalvira Celi fue violada, torturada, apuñalada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá por un compañero de estudios que se obsesionó con él. Evidentemente es algo de nuestra coyuntura social, es algo que está muy presente en Colombia, lastimosamente. O sea, creo que aquí en Colombia no es exclusivamente, pero sí hay creo que un predominio a muchos tipos de violencia hacia la mujer. El feminicidio pues es el más extremo porque es el homicidio, pero por cuestiones de género, además en situaciones muy particulares. Feminicidio es la tipificación desde el punto de vista ahora más institucional y como desde el ámbito jurídico y de la formalización como del término, de una manera de darle como una condición especial a los homicidios que se cometen contra las mujeres. Bueno, el feminicidio, como la ley lo determina, es el asesinato de una mujer por condiciones de género, por el hecho de ser mujer. El feminicidio no solo involucra el homicidio como tal, sino involucra todos esos tipos de violencia que se ejercen antes e incluso después de perpetrada la muerte, ¿no? Es decir, o sea, a veces los cadáveres no solo, como hay una carga simbólica, hay una carga también de expresión de emociones muy fuertes, generalmente relacionadas con la violencia, el odio y estas cosas, la dominación y la expresión de poder. Muchas veces se hacen cosas post-mortem, que es vistas como la sevicia que define en la parte jurídica, el Código Penal y eso, que se hacen en la mujer por ser mujer y que tienen muchas veces que ver también con el tema sexual, con exponer los genitales, con mutilar partes, con disponer el cadáver de cierta manera. Encontramos que existe como el tema feminicidio y está el tema que se traduce también como femicidio. Dicen que feminicidio es lo que engloba como tal la consecuencia que es la muerte, y el femicidio es el conjunto de todas estas prácticas. Violencia psicológica, por ejemplo, es que una pareja te haga sentir culpable de todo lo que pasa, por poner un ejemplo, ¿no? O buscar vulnerabilidades en la persona y atacarlas, ¿no? Un hombre maltratador suele, digamos, tener cierta habilidad como para... O sea, el maltrato es a muchos niveles y me parece que el maltrato en ningún caso es aceptable. No digo que cualquier cosa de maltrato tiene que terminar en un rompimiento, ¿no? Pues eso es decisión de las partes involucradas, pero soportar violencia, sobre todo cotidianamente, pues hace que vaya escalando y aparte pues no es, a ver, el amor en ningún caso es maltrato y manipulación y posesión. Es que ahí está el problema. El problema es complejo porque hay muchas formas de amar y yo creo que o el amor se vende de muchas formas en nuestra sociedad y mucha gente cree que el amor tiene que ver con posesión. Y yo creo que más bien la pregunta tiene que ser, bueno, ¿cómo generamos formas de amar sin poseer, respetando la libertad del otro? Uno no deja de ser individuo por estar en una relación.
Cuando una persona se considera dueña del tiempo, de la vida de otra porque está en una relación, me parece que ya las cosas están un poco mal. Y lastimosamente en nuestra cultura la tendencia es que sea del hombre sobre la mujer. También hay casos de maltrato de mujeres a hombres que lo utilizan los que quieren ridiculizar las luchas feministas. Me parece realmente, no me parece ni gracioso ni conveniente para un país con los altos índices de todo tipo de formas de maltrato hacia la mujer, muchas de ellas totalmente aceptadas todavía en muchos ambientes de nuestra sociedad colombiana. Me declaro feminista hace aproximadamente 10 años. Hago parte de un movimiento popular de mujeres que primero hace una reivindicación de los derechos humanos de las mujeres en un contexto popular y luego, pues por nuestra misma formación académica, desde el espacio de la colectividad, nos declaramos feministas populares. O sea, el feminismo es importantísimo porque es una voz de reivindicación, es como una punta de lanza del activismo, pero como todas las cosas hay que buscar un punto de equilibrio y un punto como de moderación, ¿sí? Nada que sea excluyente, ¿sí? Un proceso que sea como integrador. Evidentemente sí, o sea, el feminismo es importantísimo. Pero yo he tenido en mi experiencia personal impases con chicas muy activistas en feminismo que por un comentario que está abierto al debate, que no es una posición, que no es una cosa así, han terminado de pelea, así, de una manera así apasionada, emocional y sin mente, como no, eres la expresión del patriarcado, ¿sí? Entonces, ¿no? Y esas son las cosas que hay que bajarle a la candela. Hay que subirle a la candela cuando se necesite, cuando sea estratégico, y hay que bajarle cuando no se pueda. Pero evidentemente sí, o sea, eso no es la posición que se ha logrado con una lucha histórica que ha costado mucho sufrimiento, y hay que reconocerlo, o sea, porque el hombre debe inclinarse ante la mujer a reconocer como ese poder que ella tiene, esa grandeza, esa capacidad, a reconocer que como las colmenas que lo masculino a veces es el zángano que solo tiene la misión de reproducirse, pero también la mujer, la parte femenina, reconocer que sin eso no se podría como reproducir la sociedad y la parte biológica como estamos, el día que se puedan clonar y esas cosas y que eso ya sea de uso común, pues ahí sí veremos qué cambios da la cultura y la sociedad, pero por ahora nos necesitamos el uno al otro. Yo creo que en primera instancia hay que reconocer la humanidad, ¿sí? Hay que reconocer que todas las formas de vida son importantes y todas nutren y construyen, ¿sí? Construyen territorios, construyen sociedades. Yo creo que a esos hombres yo les diría como aliémonos. La violencia contra las mujeres es algo que le debemos hacer frente absolutamente todos y todas en todos los espacios en los que nos construimos. También les diría que denuncien la violencia machista, que no se queden callados al comentario machista de su mejor amigo, que no se rían, no compartan los packs, no piensen que somos unas exageradas, no nos acosen sexualmente en la calle. Que hasta que ustedes reconozcan que nosotras también somos seres humanos y que también hacemos parte de un sujeto político en construcción de territorios de vida digna, esto no se va a erradicar. Entonces nos necesitamos uno de los otros, posiblemente no, pero creo que solamente hay enemigos. Está el patriarcado, están los modelos neoliberales, están los modelos extractivistas y necesitamos estar juntos y juntas para hacerle frente, pero eso no va a suceder cuando el modelo de opresión y de disminución más antiguo de la historia, que es el patriarcado, no se elimina. Para mí es un problema cultural. O sea, aquí ocurre mucha violencia hacia la mujer y muchos feminicidios porque vivimos en una cultura machista que se complace de serlo, que es lo que me parece más complicado. Porque aquí sabemos que somos machistas, pero no, como que no hacemos cosas a nivel social suficientes como para cambiar eso. Aquí a los niños los crían muchas veces mujeres, los crían de manera machista. Todas las culturas se transmiten de padres a hijos. ¿Y cómo cambia una cultura cuando algo no empieza a funcionar dentro de la dinámica de las estructuras? ¿Sí?
en las cosas muy básicas, ¿no? La manera como se organiza la sociedad, y a veces hay crisis y hay cambios, pero a veces los cambios simplemente cambian dos extremos de una misma cosa, ¿sí? No es un cambio, digamos que por ejemplo en el tema de la izquierda y la derecha, al final los extremismos y los fanatismos van a terminar repitiendo todas estas estructuras, ¿sí? Entonces el tema de la mujer, sí hay un tema de diferenciación, pero también hay un tema de igualdad. Entonces es equilibrar cómo sabemos que somos diferentes porque hay unos temas biológicos que nos hacen diferentes, no ninguno superior al otro, pero cada uno con sus particularidades. La mujer es más grácil, el hombre es más robusto, y eso viene desde el tema biológico. Pero también estamos en un momento en que también hay muchas conquistas históricas de parte de las mujeres a lo largo de la historia, que han implicado sacrificios de mujeres también, ¿sí? Pero se ha conquistado el voto, se ha conquistado, muchas libertades, y se han visto el desempeño de las mujeres en ámbitos que divinamente superan como el desempeño también como masculino. Mucho más. De hecho, desde el punto de vista biológico, siempre los embriones son femeninos, y es un momento en una hormona donde se dispara un código que dice este va a ser un hombre, porque se necesita para la reproducción. Pero realmente como el poder, la capacidad, y eso es una cosa que es importante reconocer desde las masculinidades, es ese poder impresionante de la mujer, además para manejar tantas cosas, porque soporta, el hombre se pinta como el actor que maneja el mundo, pero detrás de eso hay un soporte en la parte femenina, en la división de roles y esas cosas, y muchas veces en el tema patriarcal la mujer tiene doble, triple, cuádruple carga y no tiene reconocimiento por ese tipo de cosas. La educación no sexista, entendiendo que como lo exige la ley 1761 del 2015, la ley Rosalviera Celi, la malla curricular de los colegios deben tener incorporados el enfoque de género desde su análisis pedagógico. Las universidades y demás, pero ver todo lo que pasó con la supuesta ideología de género en el 2015 con el tema de las cartillas de la ONU, o lo que sucedió con el plebiscito en el 2016, deja ver que tiene que acelerarse esas formas educativas. Creo que en Colombia somos muy pasivos con el tema de las violencias contra las mujeres, a pesar de tener unas legislaciones bastante radicales y bastante que en otros espacios sería incidente. La naturalización misma de la violencia no permitió que se erradique los femicidios. Colombia para el 2014 era el país más violento contra las mujeres, donde más femicidios se presentaban. No creo que Colombia haya disminuido en términos de femicidios, sino creo que otros países de América Latina y del Caribe han aumentado estas formas de violencia contra las mujeres. Yo creo que a corto plazo se podría erradicar el femicidio si todos y todas estuviéramos en una sintonía y pudiéramos hacer un ejercicio realmente educativo, realmente incidente. Pero como la violencia es estructural, como la violencia es histórica, es cultural, a corto plazo no se puede. Los indicadores de bienestar empiezan a caer, empiezan a ir por el piso, y eso se ve como en relación también como en el tema de los derechos humanos, y sabemos que Colombia es un país que es hermoso y que tiene como mucha riqueza y muchas cosas, pero también tiene muchos lastres que van en contra como de esto. Entonces la incidencia del feminicidio aquí en Colombia como uno de los, de hecho en América Latina creo que también de los países del top 20 o 25 de los países donde el feminicidio es más común, hay como 15 países latinoamericanos, o sea, son los que puntean, ¿no? Y yo lo explico por el tema, bueno, hay un tema que hay que mencionar, que siempre a veces se llega por medio de todas las discusiones desde las diferentes disciplinas, y es el tema de la dominación del patriarcado, ¿no? Y la dominación del patriarcado es una cosa pues que en algún momento de la historia en diferentes partes del mundo, sobre todo en el tema de los indoeuropeos, que es como esta ola de gente que salió varias veces del Cáucaso en Europa y se convirtieron como en los grandes guerreros de la antigüedad, los vikingos, los germanos, los grandes invasores, y en última instancia los españoles como expresión de eso, que en un momento llegan también e invaden América a sangre y fuego y traen todos estos esquemas de violencia y dominación de una manera puramente, pues
digamos, en ese momento no estaba tan estructurado, pero como la dinámica del capitalismo, donde empiezan a extraer los recursos y a toda costa. Lo vimos hace 1500 años y lo estamos viendo ahora también. O sea, solo han cambiado como las estructuras, pero más o menos el esquema es el mismo. ¿Y cómo se justifica eso? Pues con el poder y la dominación desde la parte patriarcal. Y hay un gran problema que es como la institucionalidad, o sea, todo el aparataje estatal. Y en Colombia que hay unos problemas graves de derechos humanos que están desde el mismo Estado. La estructura social, desde un desconocimiento tanto de una naturalización a unos niveles tan espeluznantes en que consideren que las mujeres somos propiedad privada de los hombres y que ellos pueden hacer con nuestras subjetividades y con nuestro físico lo que les plazca, y toda una estructura social, la familia, la escuela, la sociedad, las universidades, la religión, la justicia, que reafirma esto. Creo que es de donde surge, ¿sí? Hay una tolerancia plena a la violencia contra las mujeres y pues no hay ningún tipo de, digamos, de pensamiento más allá de liberación o algo así que se maneje dentro de la estructura. Creo que el feminicidio es una herramienta que siempre ha estado del patriarcado, que siempre ha sido utilizada, pero que el movimiento feminista lo ha traído a colación, le ha dado un nombre, ¿sí? Pues en Colombia recibe este nombre hasta hace 4 años, menos de 4 años no más, pero creo que siempre ha estado y de múltiples maneras, porque han anulado los cuerpos de las mujeres, las historias de las mujeres, las voces de las mujeres, y esto hace parte de toda una cadena, de eslabones de una cadena que llevan al feminicidio. Que la cultura es como paradigmática y explica todo tratamos de explicarlo desde el tema de la cultura. Y bueno, hay un tema particularmente como a mí que va muy... a veces muchos antropólogos lo evitan y está fuera como de los cánones, pero a mí me parece que la parte biológica también debe ser como muy tenida en cuenta, o sea, lo que es el ser humano como animal humano, y también la parte de la cultura en el sentido simbólico, o sea, todo lo que nos hace como diferenciar lo que es nuestro conocimiento y nuestra racionalidad de los animales, ¿no? Es el universo simbólico en última instancia, ¿sí? Que incluso en un tema de antropología médica que estoy abordando ahorita como por estos días, hace mostrar que para un ser humano es tan válido, digamos, un problema de territorio en el sentido literal como puede ser en el sentido figurado, ¿sí? Como un drama muy adentro de la cabeza y de la imaginación, que para efectos biológicos tiene las mismas consecuencias que podría tener el hecho violento, brutal, animal, de que también pierda su territorio, y así con el tema de las necesidades básicas biológicas como la consecución de alimento, la reproducción y este tipo de cosas. Pues podemos encontrar ahí un montón de problemas psicológicos, pero para mí el problema no se debe abordar de esa manera. Es un problema social y cultural y de educación. La gente no nace machista, la gente no nace racista, la gente no nace fascista. Es un tema de cultura, de educación. Y en Colombia estamos muy mal en eso porque, bueno, ya es un problema político. Sabemos que evidentemente las personas que han gobernado este país nunca le han metido en serio el dinero a la educación. Entonces, un problema como el del feminicidio pues es más grave porque cultural y educativamente pues tenemos unos índices pues muy preocupantes, ¿no? La antropología es transversal como a todos los temas que ocupan como al hombre y a la cultura, ¿no? Y que también están como relacionados con todo el tema de la sociedad, ¿no? Como el funcionamiento se transversaliza con temas de política, se transversaliza con temas de la institucionalidad, de la aplicación de políticas. Entonces, en ese orden de ideas es muy interesante trabajar como el tema del feminicidio desde el punto de vista de la violencia como un factor de diagnóstico en una sociedad, en una cultura, para ver cómo el estado de bienestar de esta cultura, o sea, la viabilidad de una cultura, en cuanto una cultura es viable en la manera en que se pueda reproducir
como su sociedad y perpetuarse como en el tiempo, ¿no? Bueno, creo que hay que entender uno que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de femicidio, de violencia basada en género, no ha sido un capricho de algunas de nosotras haciendo unas denuncias de algo inventado, no, realmente es una situación histórica que se viene presentando, es algo sistemático, que lamentablemente no solamente le pasa a Alves, no solamente le pasa a Estela, no solamente le pasó a Rosalvira, sino que nos pasa absolutamente a todas las mujeres en los diferentes espacios. Están los infanticidios, está tipificado, son personas protegidas constitucionalmente, los menores de 14 años está tipificado. Lo que pasa es que y creo que se le da mucha relevancia, ¿sí? Creo que tiene la relevancia que el tema lo sugiere. Claro, hay que defender a los niños y a las niñas por encima de cualquier característica, de cualquier condición y posiblemente de cualquier grupo etario. Lo que pasa es que el 68% de esos niños que son asesinados o abusados son niñas. Entonces está atravesado por el enfoque de género, por una categoría de género que dice que esos cuerpos, haciendo una comparación, esos cuerpos de los niños y de las niñas son tan penetrables, son tan accesibles como los cuerpos de las mujeres, porque los animales, la naturaleza, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas mayores, son elementos que nutren esa propiedad privada del varón, ¿no? Del varón blanco, clase media alta, heterosexual, posiblemente con algún tipo de formación académica, ¿no? Con respecto a los hombres, no existe porque a los hombres no los matan sistemáticamente, porque a los hombres no los matan por ser hombres, a los hombres no los acosan por ser hombres, no los desaparecen por ser hombres. O sea, estas violencias que tienen, de las cuales padecen los hombres, tienen unas características puntuales con el modelo, ¿sí? El modelo de explotación, el modelo económico y político, pero no tiene que ver con su genitalidad y no tiene que ver con su género. Entonces no se podría hablar de una violencia sistemática a diferencia de las mujeres por ese mismo concepto de la propiedad privada. La prevención está en un cambio de mentalidad, porque decían, incluso a nosotros que estamos trabajando en este tema, el tema del patriarcado que lo tenemos tan arraigado y tan metido como en nuestros genes, como en nuestra... O sea, se nos sale, ¿sí? Y muchas veces el tema del patriarcado no es solo el ejercicio del poder y la dominación y la violencia del hombre, sino la aceptación por parte de la mujer y a veces la solicitud por parte de la mujer que eso se lleve a cabo. Y ahí tenemos que mirar qué de biológico hay en ese rasgo que tiene. Sí, porque a veces están como estos clichés, estos estereotipos donde dice que porque te quiero te aporreo, o porque si me tratas mal, entonces yo quiero más al que me trata mal y al que no. Sí, hay un tema también ahí de selección natural por la testosterona, y no estoy defendiendo como ese punto, ¿sí? Pero a veces uno no se lo logra explicar, es solo como yéndose por ese camino, ¿sí? Como que una mujer tome decisiones que están yendo como en contra de su bienestar en ese orden de ideas. Hay que ver que hay más allá también el tema de la biología, ¿no? Una niña, yo doy clases en la Tadeo. En la Tadeo hace un año más o menos hubo un feminicidio. Ella, muy pila, estudiante, creo que pertenece a Serpilo Paga, y vivía en Ibagué. Su familia era de Ibagué, y ella se vino por sus méritos académicos a estudiar en la Tadeo su carrera. Estaba en segundo semestre, iba a pasar a tercero, si no estoy mal, y viajó a Ibagué por las vacaciones. Acababa de cortar una relación probablemente muy tóxica, no sé detalles de cómo era su relación, pero era una relación violenta. Ella trató de cortar varias veces. Su novio, también de Ibagué, un muchacho, al parecer, si nos ponemos a buscar psicopatologías, pues seguramente encontraremos, porque no cualquiera un día coge un puñal y apuñala a su exnovia 20 veces o 50 veces, no sé, fue un asesinato, digamos, de una sevicia increíble. Recién llegada ella a Ibagué, él fue a la casa a reclamarle que quería volver con ella. Probablemente él consideraba que ella era su propiedad y que lo sería para siempre, y ella ya recientemente había tomado más cartas en el asunto y se había apartado. Y él sencillamente, después de una discusión y de ella decirle que no era bienvenido a la casa, él entra, le coge un cuchillo y le mete 50 puñaladas.
y él mismo llama a la policía, o sea, claramente estaba él en un estado. Pero ¿qué hace que una persona llegue a eso? Pues eso es también toda una educación y una cultura en la cual se piensa, por ejemplo, que la mujer es propiedad del hombre y que debe hacer lo que el hombre quiere. Eso es aberrante, y eso en otros países nos lleva mucha ventaja, y lastimosamente en Colombia todavía no nos damos cuenta que eso no está bien. O sea, todavía socialmente uno ve que se aceptan ese tipo de conductas. O sea, mujeres, por ejemplo, que tienen un novio y que el novio les controla la vida, que incluso las espía, les pone un chip en el celular. Bueno, ya no se necesita un chip, un GPS, y sabe dónde está y no puede tener amigos. Eso en otros lados sencillamente es una cosa que es absurda, pero acá socialmente la seguimos aceptando, porque yo no veo que, obviamente hay que hacer distinciones, hay contextos en los cuales si hay pues un empoderamiento femenino, y hay grupos y lugares y universidades y estudiantes que ya tienen muy claro que eso no es normal, pero yo creo que una considerable mayoría de la población colombiana sigue considerando como normal un montón de conductas que precisamente terminan en un feminicidio, porque es que antes de un feminicidio hay mucho maltrato. De parte, como el machismo es una cosa cultural, muchas veces la mujer también considera que es normal, que los golpes son amor, que el control es amor, y es absurdo. Es increíble que todavía... Entonces, se dan unas condiciones muy particulares, porque bueno, este es un país donde ocurren todo tipo de homicidios, todos los días. Un país con unas cifras de homicidios al año tremendas, que habría que bajar, ¿sí o no? Aquí el tema de violencia se da en todos los sentidos, pero este es un homicidio muy particular porque se da donde supuestamente en el seno de una relación donde debería haber amor, donde debería haber cuidado, todo lo contrario precisamente al maltrato y el extremo del maltrato que es el homicidio. Entonces me parece que el problema está, y me parece que la dificultad para solucionarlo es que hay un montón de conductas de maltrato y una inequidad todavía de género en Colombia muy fuerte, que normaliza todo tipo de conductas y a veces termina en el feminicidio. Bueno, creo que la gente no sabe ni siquiera qué es el feminicidio. Creo que la gente piensa que eso como tal no existe, o que solamente le pasó a Rosa Elvira, a Dora Lilia, a Juliana Zamboni, que eso pasa allá, lejos de acá, y no comprenden que para todo esto hay toda una escalera en ascenso, que es la violencia, la discriminación, no solo en contextos privados, no solo en los malos comentarios del esposo, los golpes, sino toda una estructura que nos mantiene marginadas de la participación política, de los espacios culturales, que esto nos pasa, que nos puede pasar a todas y nos puede pasar en cualquier momento, que el femicidio y la violación, que también hace parte de esta escalera de ascenso, no solamente pasan en lugares aislados y por desconocidos. Todas nosotras somos víctimas potenciales por la misma carga de género, por la misma carga que se nos ha asignado culturalmente, ¿no? que es lo que ha sido satanizado, ¿no? De nuestros cuerpos y nuestras identidades y orientaciones. El femicidio pasa, nos puede pasar a cualquiera, pasa en todo lado, es naturalizado, es tolerado, no es una exageración. Y bueno, que hay leyes que reconocer y que así mismo sean atendidas las víctimas y reparadas. Ya básicamente es como que nos empecemos a despojar de esa cultura de la violación, que nos empecemos a despojar de esa cultura de la violencia, de la discriminación, de la humillación, porque eso es lo que nos permite la naturalización, y por eso no consideramos que esto nos pueda pasar a todas, y que en realidad pasan algunos cuerpos de maneras muy concretas. El alto número de feminicidios en Colombia, y más complicado aún, el que la sociedad no tenga una reacción fuerte frente a este tipo de temas. A mí me llama la atención que haya un montón de mujeres comprometidas peleando por sus derechos, y mucha parte de la opinión pública lo que hace es ridiculizar una lucha que es totalmente legítima, y más en un país como el nuestro, donde el número de violaciones a mujeres, a niñas, la violencia intrafamiliar,
el abuso sexual, psicológico. Que no es como la labor educativa a largo plazo que se tiene que considerar y que tienen que haber programas a los que se les haga seguimiento, mirar cómo se están modificando los indicadores. Aparte de eso tiene que haber como un activismo. O sea, cuando me hiciste la pregunta se me vino de una la palabra activismo. También involucrar a los varones en ese activismo. Cuando yo miraba el tema para refrescar como conceptos y ideas sobre eso, me pillaba que en la literatura que citan solo había mujeres, y ahora creo que en el programa que transmitieron por internet también decían, aquí tenemos un par de hombres que están hablando de los temas de la importancia de las mujeres y el tema de género en el periodismo, y los tenemos aquí sobre un podio, porque es que eso es muy extraño, muy raro encontrarlo. Entonces también como vincular a los hombres, porque esos extremismos también llevan a un lado, hacia el lado del extremo del feminismo fanático, que es muy quisquilloso para el lado masculino, y entonces termina siendo como el efecto contrario. Entonces creo que es importante ese activismo y la vinculación también del componente masculino a ese activismo para poder cambiar como esas mentalidades y trabajar en todos los niveles de los estratos socioculturales, ¿sí? Cuando se generan discusiones y tomas de conciencia de que es un problema real y de que hay que hacer cosas al respecto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Evidentemente, a ver, está el tema. Una mujer que la golpea a su pareja, pues la mujer claramente debería poner límites. Pero es que los límites los debemos poner también como sociedad. Uno ve que en la calle hay una discusión y están golpeando a una mujer y la gente no se mete. Y la gente piensa, no, eso es un asunto de ellos. O incluso la misma mujer, porque eso sí lo he visto alguna vez, dice, no, déjelo porque él es mi marido, él puede golpearme. Entonces cuando individual o socialmente aceptamos este tipo de cosas, pues es más difícil. Pero evidentemente se pueden hacer muchas cosas en la prevención. Pero si la mujer denuncia que la están golpeando y en las redes sociales la ridiculizan, en la OPJ le hacen un montón de preguntas incómodas y la revictimizan, o en la instancia judicial a la que ella vaya a denunciar, pues tenemos un problema que no es solamente de individuos y de programas de prevención, sino tenemos un problema cultural muy complicado. La educación es clave, de no bajar la bandera del activismo, de equilibrar como todos estos conceptos. Y hay un tema de cambiar un poco las sociedades latinoamericanas, la sociedad colombiana, y creo que el tema siempre es desde lo local. O sea, hay políticas públicas, pero el sistema también está hecho para apoyar y encubrir, ¿no? Entonces ahora tienes un juez en Europa que dice que una chica fue violada por 5 personas porque la chica se lo buscó, ¿sí? O sea, o tienes un candidato a la alcaldía de Bogotá ahorita que a lo mejor gane, Dios nos libre, que está ahí, que fue el que dijo que Rosa Elvira Celi también se lo buscó, ¿entiendes? Entonces ese tipo de cosas no tienen razón de ser. O sea, reconozco varios casos de feminicidio aquí en Zipaquirá. Uno de ellos el de Angélica Rodríguez Lozada, una mujer de 27 años que había adelantado estudios de ingeniería civil en la Uniminuto Ceres Zipaquirá. El 31 de diciembre del 2016 fue asesinada en Garzón Huila por su ex compañero y padre de su hija, quien la mató de una manera sediciosa en el baño de un hotel de la familia de él. Dejó una niña de 5 años, huérfana. Fue muy cercano, nos conocimos en la universidad con ella. También está Juliana Correa, que fue 21 años, asesinada el 28 de mayo del 2017 por su pareja sentimental en el barrio Las Villas. Fue asfixiada y envuelta en sus propias cobijas. Apareció 3 días después. Su madre removió toda la tierra para buscarla hasta que tal vez en un estado de conciencia entró a la habitación, porque nunca la había buscado ahí. Entró a la habitación y encontró el montón, lo que se hacía encima de la cama, y cuando la desenvolvió pues era Juliana. El 14 de agosto del 2014 en el barrio La Concepción, Elisa Luna se encontraba totalmente calcinada en su vivienda. Lo que dicen los medios, lo que dice su pareja,
y el padre de su hija era que era por un tema de gota a gota, pero pues se logró identificar de algunas maneras con vecinos y con otras redes de apoyo de Lisa, que era víctima de violencia de género por parte de su pareja. Y así, Dora, que también fue un intento de femicidio, trabajadora de la floricultura, iba caminando a las 5 de la mañana a coger la ruta y le arrojaron ácido en la cara con toda la intención, por la cantidad, más por la intención de desfigurarla, de asesinarla. O sea, está viva, resistiendo, pero creo que todas estas formas también hacen parte de lo que se podría catalogar los feminicidios de Estado, porque hay una ausencia total de la legislación, de la activación de rutas y de cualquier tipo de herramienta que les ayude a devolver a su vida, y a las víctimas de los feminicidios, a los familiares de las mujeres que han sido asesinadas por el patriarcado, pues no hay una reparación alguna tampoco. Eso es una realidad absoluta y no se amplía la visión. Entonces, tal vez ya personas muy mayores que hayan vivido su vida así, pero las nuevas generaciones son como tierra abonada para empezar a sembrar esos conceptos, ¿no? que hagan un cambio a largo plazo, ¿no? de estas cosas. La profesora Jimeno, en algún artículo que vi alguna vez, ella hablaba como de tres temas en la sociedad colombiana, pues ella lo decía, la sociedad colombiana, y creo que eso pues no lo mencionamos y me parece como chévere, que ella decía, hay una característica, son características que se deben superar en este orden de ideas que acabamos de decir. Una es la romantización de las relaciones, ¿sí? O sea, como esto que nos viene también muy de atrás, el caballero y la princesa, y yo te salvo y yo te protejo, pero pues tú me debes ciertas cosas y yo te domino. Entonces, y cuando lo romántico no funciona, pues está toda la parte que es tan intensa en lo bonito, también se vuelve tan intensa en lo feo. Entonces viene la violencia, el ejercicio del poder y lo dramático, y Romeo y Julieta suicidándose y todas estas cosas que son muy románticas, pero que en últimas justifican y entrañan toda esa violencia. El romanticismo es muy bonito, pero es un arma de doble filo y se necesita manejar con mucho cuidado. Y hay dos cosas que se anclan como en la parte jurídica, en la institucionalidad, que es como siempre asociar el tema de la violencia contra la mujer separándolo de la razón y asociándolo a la locura. Digamos que estos son dos puntos que ella toma, pero yo los meto todo en uno, porque es eso finalmente. O sea, mucha gente se excusa de ira e intenso dolor. ¿Por qué mataste a tu mujer? Porque la encontré con el otro en la cama y me dio ira e intenso dolor y los piqué a los dos, y entonces, ira e intenso dolor, o está loco. ¿Sí? Y seguramente si se emprende una investigación en expedientes y en cosas, ya buscando como pruebas de eso, seguramente se va a constatar que hay mucha gente, muchos hombres feminicidas que no fueron sometidos a pagar como por su crimen de manera ejemplar, porque alegaron o ira, intenso dolor, o alegaron locura, ¿no? Y que además es una jugada jurídica muy común para la impunidad en este país, ¿no? Esas tres cositas, y entonces al final la profesora Miriam decía, eso tenemos que superarlo con educación. Pues la conclusión siempre lleva como a lo mismo, ¿no? Cómo cambiamos la cultura, prácticas y educación, a corto plazo activismo y prácticas, y a largo plazo educación. Y lo resumía en un eslogan de una campaña, no sé dónde provenía la campaña, cito, si me acordara lo cito por derecho de autor, decía de esta campaña de no críes machitos violentos ni princesitas indefensas. Ese es el típico esquema del romanticismo, donde al final, si la cosa no sale en color de rosa o llena de miel, es todo lo contrario, con la misma intensidad de lo bonito, la intensidad de lo feo. Bueno, ha sido el movimiento feminista el que ha impulsado la reivindicación de los derechos de las mujeres, y el primero y más importante es que nos reconozcan como seres humanos. Gracias a las feministas y al movimiento, o sea, al sujeto político de las mujeres, hemos podido votar, hemos podido ingresar a la universidad, hemos podido separarnos, tener la custodia de nuestros hijos e hijas, hemos podido también transformar nuestras cotidianidades, reivindicar nuestras subjetividades, identificando que estas que tanto nos han señalado también han sido una herramienta que ha estabilizado las relaciones sociales y políticas. Organización sistémica de lo genealógico, que me parece súper clave, o sea, cultura, biología y eso, me parece que son como tres ejes importantísimos a tener en cuenta desde una antropología como disidente, te estoy hablando,
me parece que es como súper clave en algunos ejercicios prácticos en los que he participado de eso. Resulta que hay una parte, además siempre hay muchas mujeres, ¿no? Entonces como en los grupos de danzas hay muchas mujeres y casi no hay hombres, y entonces como que necesitamos que vengan hombres también. Y entonces había un contexto de esos en lo que se hizo un ejercicio también de reconocimiento del hombre. Entonces ese montón de mujeres allá con todas sus abuelas mandándolas a odiar a la masculinidad y haciendo el ejercicio consciente como de una manera un poco ritual y simbólica de aceptar y honrar la masculinidad también, ¿sí? Porque no todo es malo, ¿sí? Y es una cosa que se asume. Si tú ves un cuadro de violencia doméstica en la calle, llega una autoridad y no sabe si es la mujer la que está masacrando al tipo y de una vez le entra diciendo tenga por mal marido y me lo llevo, ¿sí? O sea, es como que eso ya está ahí y ni siquiera se pregunta, ni siquiera se analiza. Y la emocionalidad y el tema como pasional pues está muy presente. De hecho la antropología, como tomó temas que podrían caber como dentro del feminicidio actualmente en algún momento, y sobre todo aquí en Colombia con una profe muy interesante para abordar su trabajo sobre eso que se llama la profe Miriam Jimeno, ella hizo un trabajo sobre el crimen pasional, ¿sí? Y obviamente pues hay una gama amplia, pero hay un capítulo en su trabajo, en su investigación, donde habla del crimen pasional sobre mujeres, ¿no? Entonces todo tipifica para lo que ahora es la definición y como la caracterización del tema del feminicidio o el femicidio. Pero en ese momento se llamaba crimen pasional porque no había salido Marcela Legarde en México a poner sobre la mesa el término aquí en Latinoamérica, o Diana Russell, que fue la que lo hizo en los años 80, ella es sudafricana, y que fue la primerita que empezó a escribir sobre el tema en el ámbito académico. Pero el feminismo ha salvado vidas, el feminismo nos salva, ¿sí? Las hermanas feministas que te escuchan, que te abrazan, que se solidarizan y que se indignan a la vez contigo por todo lo que nos pasa, no solo en los términos más amplios y sistemáticos, sino también en lo más personal, en lo más íntimo. Esa es la única forma que tenemos las mujeres de podernos liberar de todas estas estructuras y toda esta sistematicidad, ¿no? Que duele en las subjetividades y que duele en las carnes y que duele en la participación, todo esto. Entonces creo que es un mensaje que dejemos de intentar caerle bien a los machos, dejemos de intentar tener la aprobación de estos hombres que se asumieron como machos violentos, agresivos. Y ninguna mujer es rival, ninguna mujer es competencia, no todas somos compañía, pero seguramente mediante las reflexiones y mediante la organización podemos construir territorios libres de violencias contra las mujeres y una vida digna en la que todos y todas topamos. Que ella debe huir de ese lugar, huir de esa persona, o sea, no es normal que haya maltrato en una relación amorosa y las cosas sigan como si nada. Eso es lo que va escalando en violencia y termina en un asesinato. Si tú me preguntas mi opinión, yo creo que una mujer a la primera, ni siquiera el primer golpe, a la primera seña de agresión psicológica, física, empujón, grito, la mujer debe empezar a alejarse de esa relación. No se trata de poner a sopesar el amor o empezar a decir. No, uno sencillamente tiene que ver que hay algo mal ahí en esa relación amorosa, algo que probablemente comenzó mal. El hecho de que el término se haya acuñado, el hecho de que haya... Es triste pensar que para que la ley se haya creado haya tenido que pasar el asesinato de Rosalvira Celi, por ejemplo, así que es como el hito que hizo, que además también por cosas que se están escribiendo y reconociendo desde los años 80 más o menos, donde ya se puso sobre la mesa desde la academia, 10 décadas, y aquí en Colombia hasta ahora en el 2015 se haya tipificado en el sistema judicial, pero finalmente pues es un logro, es una conquista, y hubo un sacrificio, y muchas veces, como te decía antes, todo esto se ha logrado a punta de tenaces sacrificios por parte de las mujeres. Entonces digamos que ya el hecho de que la ley esté establecida, el hecho de que también haya mucha concientización social, o sea, en Colombia lo mismo, vuelvo y digo, los medios no son los mejores, los medios están, yo pienso, al servicio
de este tema que hablaba del terrorismo de Estado y la oligarquía y el monopolio de los grupos económicos, pero finalmente pues Colombia es un estado muy contradictorio, ¿no? Donde hay cabida para cosas que chocan, pero finalmente hay otros estados donde ni siquiera hay cabida para eso, como los estados islámicos o qué sé yo. En Colombia por lo menos se puede poner sobre el papel y por lo menos alguien puede esgrimir el papel y decir, mire, aquí está tipificado. Entonces, agarrándose de ahí, hay un proceso de concientización de grupos de derechos humanos, de instituciones que trabajan como por bajar estos indicadores, en el que ya hay campañas y todo eso que hacen que la mujer tome conciencia.